La tarde estaba teñida por un silencio incómodo que solo era roto por los murmullos bajos y los pasos vacilantes que resonaban en el amplio vestíbulo de la antigua casa familiar. La mansión, con sus paredes altas y sus ventanales cubiertos por cortinas gruesas y pesadas, parecía ella misma guardar secretos que nadie se atrevía a revelar. Aquella casa había sido el refugio de la familia durante años, testigo de risas, peleas, reconciliaciones y, últimamente, de un distanciamiento que se había ido haciendo más palpable con la muerte del tío abuelo Manuel, el patriarca cuya figura dominaba las historias en las reuniones familiares. Ese día, todos estaban convocados por la lectura del testamento, una ceremonia que levantaba expectativas y tensiones. Al entrar, se podía sentir el peso del pasado en el aire, mezclado con la incertidumbre del futuro. La sala de estar había sido preparada para la ocasión con meticuloso cuidado. El mobiliario estaba dispuesto con simetría rígida, las luces doradas de los candelabros iluminaban tenuemente el ambiente y sobre la mesa central reposaba un paquete cerrado con un sello de lacre, el testamento auténtico que todos esperaban conocer. Mi hermano y yo llegamos juntos, pero no podíamos ser más distintos aquella tarde. Mientras yo intentaba mantenerme tranquilo y observar con atención cada detalle, él caminaba erguido, con una mirada dura, como si quisiera dejar claro que nada ni nadie podía detener lo que él sentía que le correspondía. La relación entre nosotros había sido tormentosa desde niños, cargada de pequeñas rencillas, y la sombra del testamento parecía avivar esas brasas ocultas. Los demás familiares se dispersaban alrededor de la sala. Primos, tíos y algunos amigos cercanos de Manuel que, por azares de la vida, también tenían interés en lo que aquel documento reservado podría contener. Las conversaciones eran discretas, casi susurradas, mientras trataban de adivinar cuál sería la última voluntad del patriarca, un hombre conocido por su carácter inflexible y su sentido del deber hacia la familia. El abogado, un hombre mayor con gafas de marco grueso y voz pausada, comenzó a repartir copias preliminares y a preparar los documentos para la lectura oficial. Se notaba su profesionalismo y al mismo tiempo cierta gravedad, como si él también entendiera la importancia de aquel momento más allá de lo legal. A medida que la hora se acercaba, las miradas entre los presentes se volvieron más intensas. Nadie quería dar el primer paso, nadie se atrevía a quebrar la calma esperando que alguien más desatara los hilos de aquella madeja heredada. El clima era una mezcla rara de respeto, temor y ambición contenida, un silencio cargado de electricidad que hacía que cada respiración se sintiera como un pequeño terremoto. En ese instante, pensé en todas las historias que Manuel nos había dejado. Las antiguas enredos con tierras lejanas, las quiebras de negocios familiares, los pactos secretos y las traiciones disfrazadas de acuerdos. Me preguntaba qué dejaría escrito al final, cómo ese pedazo de papel podría cambiarlo todo. Más aún, como algo tan intangible como una voluntad podría definir para siempre las relaciones entre personas que aún estaban vivas, con rencores frescos, pero con una historia que los unía indisolublemente. El reloj de pared marcó el inicio oficial de la lectura y un silencio absoluto cubrió la sala. Todos nos acomodamos, algunos con semblantes impasibles, otros mordiendo el labio en tensión. Mientras el abogado abría el sobre, sentí que el aire se volvía más denso, como si la casa misma contuviera la respiración. Los recuerdos, las expectativas, los miedos y las esperanzas colisionaban en ese pequeño espacio, momento preciso en que el pasado y el futuro se encontrarían. Era el preludio de algo que cambiaría el curso de nuestras vidas y que, aún sin saberlo, nos pondría a prueba como ninguna otra cosa lo había hecho antes. Cuando el abogado comenzó a leer las primeras líneas del testamento, el aire en la sala se volvió aún más pesado. La voz pausada y clara de aquel hombre parecía resonar en cada rincón, llenando de un peso invisible pero tangible cada palabra pronunciada. Manuel, el tío abuelo, había dejado instrucciones precisas y reglas estrictas, pero hasta ese momento, nada que desatara la tormenta que se avecinaba. Entonces, justo cuando parecía que todo iba según lo esperado, mi hermano rompió el silencio de manera abrupta. Se levantó de golpe, el rostro encendido por una mezcla de rabia y determinación, y dirigió hacia mí unas palabras que aún resuenan en mi memoria: «Te saco de aquí». La frase fue como un golpe inesperado, frío y directo, que se clavó en el silencio sepulcral.
Todos los presentes voltearon a mirarnos, sorprendidos, incapaces de creer lo que acababan de escuchar. Era como si se hubieran arrancado la máscara de una vez por todas. Ese "te saco de aquí" no solo era una amenaza velada, era la declaración explícita de un conflicto que durante años habíamos mantenido escondido bajo una aparente calma familiar. Ese momento dejó al descubierto toda la tensión acumulada, como si la muerte de Manuel hubiera liberado algo más fuerte que el propio legado material. Mi hermano no había dicho esas palabras solo para mí, sino para todos. Era un desafío abierto, un grito de guerra en una batalla que ya había comenzado tiempo atrás, solo que hasta entonces no había estallado con tanta violencia. Mi cuerpo se tensó y miré a cada persona allí presente. Algunos mostraban sorpresa, otros simpatía, y unos pocos, un interés morboso por lo que iba a suceder. El abogado, al ver la interrupción, hizo un leve intento de calmar la situación con un gesto, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de desconcierto y prudencia. Sabía que la sesión se estaba salpicando por algo mucho más grande que la simple lectura de un papel. Intentó continuar, pero la atmósfera ya no era la misma. La palabra de mi hermano había cambiado el curso de todo. Los murmullos tímidos comenzaron a crecer, y las miradas se dividieron entre quienes apoyaban su audacia y los que parecía que temían las consecuencias. Mi hermano, con la mandíbula apretada, se sentó solo unos segundos después, como si hubiera lanzado una piedra sabia del peso que tenía sobre nuestras cabezas. Pero su gesto brusco había dejado una declaración clara. No iba a permitir que yo estuviera presente durante aquella lectura. Por un momento, el silencio pareció regresar, denso y pesado, como si la casa ocultara la respiración en anticipación de lo que ocurriría. Sin embargo, mi mente corría a 1000 por hora. Pensaba en los motivos de aquella hostilidad abierta, en los años de disputas y reclamos que se habían acumulado sin resolución entre nosotros. Todo era una mezcla explosiva que amenazaba con romper la frágil unidad familiar para siempre. Sentí una mezcla de frustración y una especie de tristeza profunda. No era solo una cuestión de herencia o dinero, aunque esos intereses estuvieran presentes. Era un reflejo de heridas no cicatrizadas, de resentimientos que se habían ido formando a lo largo de décadas, y que ahora, en ese momento, emergían con una fuerza inesperada y brutal. Mientras la sala intentaba volver a la calma, el ambiente se cargó con una tensión indescriptible. Nadie sabía si el abogado continuaría leyendo o si la reunión se detendría en ese mismo instante. La presencia de todos, desde ese momento, se convirtió en un juego de poder donde las alianzas se iban a construir o derrumbar según lo que el testamento revelara, pero también según las reacciones que él mismo había provocado. En ese preciso instante, comprendí que la lectura del testamento no sería solo una revelación sobre lo material, sino un campo de batalla emocional. La línea entre lo que pertenecía a cada uno y lo que quedaba por resolver de nuestra historia familiar estaba borrosa. Y mi hermano, con aquella frase cargada de intención, acababa de convertir esa reunión en un escenario en donde la lucha iba más allá de la muerte. Los ojos de todos estaban puestos ahora en el abogado, pero también en mí. Yo sabía que, en ese instante, estaba en el centro de una tormenta que iba a cambiar nuestras vidas para siempre. Sentí que las miradas me atravesaban, juzgándome y midiendo mis próximos movimientos. Entonces, en medio de todo ese silencio absorbente, el abogado suspiró, preparándose para soltar la verdadera bomba, la que ninguno de nosotros esperaba y que definiría el resto de la tarde. El silencio que siguió a las palabras de mi hermano fue como una pausa contenida en el tiempo, un tramo suspendido donde cada respiración parecía un eco en la sala. La atmósfera estaba cargada, llena de la tensión que solo los secretos y las palabras no dichas pueden amontonar. Todos estábamos conscientes de que acabábamos de romper algo más que una simple costumbre familiar. Habíamos atravesado una línea invisible, y ahora no había vuelta atrás. El abogado, con una expresión que mezclaba esfuerzo para mantenerse neutral y un dejo de preocupación, se recostó ligeramente sobre la mesa de caoba que dominaba el centro de la habitación. Su rostro era una máscara profesional que, sin embargo, mostraba grietas cuando sus ojos se encontraron con los de varios familiares, incluidos los míos y los de mi hermano. Había en ellos un brillo extraño,
el de alguien que sabe que sostiene un secreto muy pesado entre las manos. Si me permiten, comenzó con voz medida. Debemos proceder con la lectura para esclarecer la voluntad de don Manuel. Entiendo que las circunstancias son complicadas, pero es importante que todos escuchemos con atención. Al decir esto, desplegó cuidadosamente las hojas del testamento, que habían permanecido selladas hasta ese momento. El sobreabierto parecía exponer no solo la voluntad del difunto, sino también la fragilidad de los lazos familiares. Los rostros a mi alrededor mostraban una mezcla de curiosidad y expectativa, aunque también había quienes evitaban mirar directamente. Algunos primos se cruzaron de brazos, expresando con su postura un interés cauteloso, mientras que mis tíos asentían con gravedad, conscientes de que aquello podría significar una ruptura definitiva o una reconciliación improbable. Mientras él deslizaba el papel frente a sí, una energía extraña empezó a impregnarse en la sala. Cada palabra que pronunciaba se sentía pesada, como si el testamento fuera más que un conjunto de instrucciones legales, fuera un mensaje cifrado enviado desde la tumba para sacudir los pilares invisibles que sostenían nuestra familia. Por debajo de la calma aparente del abogado, percibí una lucha interna. Él parecía medir cada frase, como si intentara decidir qué revelar primero, qué omitir o qué pausas hacer para preparar a su audiencia para lo inesperado. Sus manos no temblaban, pero sí sostenían con fuerza el papel, quizá como un ancla para no sucumbir a la tensión. Los murmullos se habían extinguido casi por completo. Nadie deseaba interrumpir este ritual que, en apariencia, sería el punto culminante de nuestra histórica relación. Pero también sentíamos que esa lectura marcaría el inicio de una nueva etapa, incómoda y llena de incertidumbre. Entonces, el abogado levantó la vista y nos estudió uno a uno, como si buscara asegurarse de que todos estábamos listos para lo que venía. Los ojos de mi hermano chispearon con una mezcla de desafío y ansiedad, mientras que yo trataba de contener el nudo en la garganta, consciente de la magnitud del momento. En la cláusula primera, leyó con solemnidad: Don Manuel dispone que sus propiedades y bienes se dividan equitativamente entre sus herederos directos. Hubo un murmullo leve, un respiro colectivo, como si todos esperaran que las cosas se mantuvieran dentro de lo predecible. Pero el abogado levantó la mano, pidiendo silencio otra vez. Sin embargo, continuó, hay una disposición adicional que condiciona la herencia. Esa simple frase produjo un efecto inmediato. Las cejas se alzaron, la mirada se volvió más aguda, y el cuerpo se inclinó hacia adelante buscando captar cada palabra con mayor atención. En ese instante, el ambiente pareció vibrar con una electricidad especial, como cuando se aproxima una tormenta y el aire se vuelve denso y expectante. Todos sabíamos que lo siguiente no sería sencillo, que ese condicional podría contener la verdadera bomba del testamento. Miré a mi hermano y noté que también él contenía el aliento, su rostro endurecido por una concentración absoluta. Parecía que su tesaco de aquí, tan directo hacía segundos, era solo el preludio de la batalla que estaba a punto de desatarse. El abogado siguió leyendo, con cada palabra apuntalando la intriga y la tensión. La cláusula hablaba de una condición para acceder a la herencia. Exigiría una acción concreta, un compromiso o incluso una demostración de un vínculo familiar más allá de lo material. Esto implicaba que el simple hecho de heredar estaba condicionado a un requisito que nadie había previsto. La sala quedó absorta, como si la realidad hubiera cambiado en un instante. Cada familiar comenzó a contemplar lo que esto significaba para él o para ella, las implicaciones personales, las ofensas o reconciliaciones ocultas detrás del documento. Algunos miraban al abogado buscando más explicaciones, otros se enfrentaban con la mirada a mi hermano y a mí, como si quisiera desentrañar dónde nos colocarían esas condiciones. El abogado respiró profundamente y hizo una pausa. El suspense colgaba en el aire como una barrera invisible que nadie se atrevía a cruzar. Fue un momento de incertidumbre total, donde las palabras parecían pesar toneladas y los rostros guardaban un misterio casi insondable. Al mirar a mi alrededor, vi que nadie ya parecía estar solo interesado en el testamento como un conjunto de bienes. Ahora era un instrumento que podría cambiar la dinámica familiar para siempre. La revelación no solo exhumaba el pasado, sino que dictaba el futuro. Había allí una mezcla devastadora de verdad,
resentimiento y esperanza entretejidas con la última voluntad de Manuel. Y en ese momento fue evidente que la lectura no solo abriría un sobre, sino también abriría heridas, secretos y quizás, nuevas oportunidades de reconciliación. El abogado alzó la vista por un instante y se notaba en sus ojos que estaba listo para entregar el giro definitivo, la revelación que cambiaría el curso de toda la lectura, y sin duda, el destino de nuestra familia. Había algo en su postura, en el modo en que tomó aire y en la forma en que posó su mano sobre el papel, que daba a entender que lo que vendría a continuación era, sin duda, la bomba final. En la cláusula última, comenzó con voz firme: Don Manuel establece una condición especial para la distribución total de su patrimonio. Un silencio pesado cayó sobre la sala, tan denso que podías escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la pared, y el casi imperceptible crujir de las tablas bajo nuestros pies. Todos los ojos se clavaron en el abogado como si fueran dagas, provistos con la urgencia de capturar cada palabra que dictaría nuestro porvenir. Este testamento no solo distribuye bienes materiales, continuó, sino que también deja una responsabilidad de carácter personal. Don Manuel ha dejado muy claro que cualquiera que quiera heredar la totalidad de sus propiedades deberá cumplir una última voluntad. Una condición que no había sido revelada hasta este momento. Las palabras resonaron como un trueno en la sala. Mi hermano, quien minutos antes me había querido expulsar de la lectura, pareció desconcertado por primera vez. Había una tensión en su rostro que antes no había visto, un ligero desconcierto que hizo que sus puños se relajaran un poco. Hasta entonces, él estaba seguro de que el testamento le daría la razón sin importar nada. Esta voluntad, prosiguió el abogado, exige que el heredero demuestre no solo lazos sanguíneos sino también un compromiso sólido con la familia y su historia. Don Manuel ha incluido una cláusula donde se estipula que el patrimonio solo será entregado íntegramente a quien presente un verdadero acto de reconciliación y unidad entre los herederos. Hubo un murmullo colectivo, una mezcla de sorpresa y confusión que se extendió rápidamente como un incendio. Muchos intercambiaron miradas y susurros nerviosos. La idea de que el testamento premie algo tan intangible como la reconciliación, lejos de repartir cifras o propiedades, había trastocado totalmente la expectativa materialista con la que todos habíamos llegado. Para cumplir esta condición, dijo el abogado, levantando una mano para pedir calma, se estipula que los hermanos, primos y demás familiares deberán demostrar ante un tribunal especial, designado por el mismo Manuel, que han dejado atrás rencores viejos y han resuelto sus conflictos para el bien común. Este tribunal tendrá plenas facultades para evaluar pruebas, testimonios y mediaciones antes de autorizar la entrega de la herencia. Era mucho más de lo que nadie esperaba. Lo que había empezado siendo un simple acto formal, ahora era un reto emocional y social. Un llamado a confrontar nuestros pasados, a desenterrar heridas y a intentar algo que parecía casi imposible: la reconciliación verdadera. Sentí que la mirada de mi hermano se posaba sobre mí, mezcla de incredulidad y un gruñido ahogado. Era claro que, para él, esta exigencia era un problema. No solo porque dañaba sus planes de una división rápida y a su favor, sino porque implicaba un compromiso que ambos habíamos evitado durante años. El abogado siguió leyendo, sin perder ritmo, mientras nosotros digeríamos la magnitud de lo que acababa de escuchar. Adicionalmente, leyó, se ha designado a una persona fuera de la familia para mediar en este proceso, un gestor imparcial que guiará a los herederos en el proceso de acercamiento y conciliación. Además, se establece que si no se cumple esta condición, la herencia pasará al cuidado de una fundación benéfica, destinada a apoyar a niños en situación de riesgo, un legado quizá inesperadamente altruista por parte de don Manuel. Fue como si la habitación se estremeciera. La idea de perder todo a manos de una fundación, de que ni siquiera uno de nosotros podría beneficiarse si no superábamos los conflictos, era una presión enorme. Un reto que no solo ponía a prueba nuestras ambiciones, sino nuestra humanidad. Algunos familiares respiraron profundo, otros sacudieron la cabeza incrédulos, y varios se miraron entre ellos con una mezcla de esperanza y duda. Sin embargo, había un consenso silencioso. Aquel testamento no solo buscaba repartir bienes, buscaba algo más profundo. Manuel quería que su última voluntad fuera una cicatriz que sanara y no una herida que sangrara para siempre.
Mi hermano rompió el silencio con una pregunta directa al abogado. ¿Y qué pasa si alguien decide no participar en este proceso? ¿Simplemente pierde la herencia o puede presentar algún recurso? El abogado respondió con firmeza. La cláusula es clara. La participación es obligatoria si desean reclamar alguna parte del testamento. La negativa es considerada abandono. En consecuencia, la parte correspondiente pasa a la fundación benéfica. No hay lugar para impugnaciones posteriores. La responsabilidad y la presión aumentaron en un instante. Lo que parecía sencillo, ahora era una verdadera prueba moral y emocional para todos. Mientras la lectura continuaba, comprendí que Manuel, en su sabiduría o en su astucia, había dejado este legado para enfrentarnos a nosotros mismos, para activar algo más profundo que la mera codicia o el interés personal. Nos estaba retando a reconciliarnos, a perdonar, a reconstruir puentes rotos y, quizás, a redescubrir el valor de la familia. Aquel día, en esa sala sujeta entre sombras y recuerdos, entendí algo crucial. La verdadera herencia del tío Manuel no era el patrimonio ni las propiedades, sino la oportunidad de sanar y reconstruir. Y esa era una tarea que no dependía de nadie más que de nosotros mismos. La tensión que había paralizado la sala comenzaba a disolverse lentamente, pero no sin dejar una estela profunda de emociones en todos nosotros. La revelación del abogado no solo había cambiado el sentido de la lectura del testamento, sino que daba paso a una nueva realidad familiar nunca antes enfrentada. Todos sentíamos, en mayor o menor medida, que estábamos ante un momento decisivo, un punto de inflexión del que no habría retorno. Mientras las últimas palabras eran pronunciadas, miré a mi alrededor intentando captar las reacciones individuales, ese mosaico complejo de sentimientos que empezaba a desplegarse. Mi hermano, que apenas minutos antes había estallado con aquella frase contundente que casi parecía una sentencia, «Te saco de aquí», ahora mostraba un rostro mucho más vulnerable, incluso confundido. Era como si la dureza que había usado para esconderse se hubiera quebrado frente a la magnitud de la condición dejada por nuestro tío Manuel. Los demás familiares guardaban silencio, procesando lo que el abogado había dicho. Algunos miraban con desconfianza, otros con esperanza, y unos pocos con un brillo nuevo, la posibilidad de reparar vínculos rotos. Era evidente que, aún en medio de las tensiones, ese legado estaba convocándonos a algo más allá de lo material. El abogado cerró el documento con un golpe seco, y con voz firme agregó: «Este proceso que don Manuel ha dispuesto no es sencillo, pero es la última voluntad que desea ver cumplida. Les insto a considerar con seriedad la oportunidad que tienen delante». Fue entonces cuando mi madre, que hasta el momento había permanecido en silencio, con las manos entrelazadas y una expresión de profunda reflexión, habló por primera vez en la reunión. «Quizá es hora de dejar a un lado rencores y heridas viejas», dijo con voz quebrada. «Manuel siempre quiso que la familia permaneciera unida, y si esta es su manera de lograrlo, debemos intentarlo». Sus palabras calaron hondo en todos. Muchos mantuvieron la mirada baja, incómodos pero conscientes, y algunos asintieron lentamente. Era el reconocimiento tácito de que quizá, por primera vez, era necesario enfrentar los fantasmas que habían marcado nuestras vidas durante años. Mi hermano entonces se levantó, dando un paso adelante hacia mí. Por un momento, todos contuvieron el aliento, como esperando algún estallido nuevo. Pero esta vez, en lugar de amenazas, sus palabras fueron distintas y sorprendentes. «Quizá tienes razón», dijo en voz baja pero clara. «Si esto es lo que papá Manuel quería, entonces tenemos que hacerlo, aunque no sea fácil». Nos miramos fijamente, y algo cambió en esa mirada. Fue un instante frágil, pero lleno de la posibilidad de un nuevo comienzo. Pudimos, por fin, dejar de lado siglos de peleas y rencores heredados, para comenzar a cultivar algo diferente. La reunión continuó, pero el ambiente ahora era menos tenso y más abierto. El abogado explicó los pasos siguientes: la designación del mediador externo, las fechas tentativas para las audiencias, y la preparación para presentar pruebas de reconciliación. Cada palabra ayudaba a convertir lo que parecía una condena en una oportunidad real. Conforme salimos de la vieja mansión aquella tarde, el aire fresco de la calle parecía lavarnos las dudas y las culpas.
Sentí una mezcla de esperanza y miedo, consciente de que no sería un camino fácil. Tendríamos que enfrentarnos a nuestras historias con honestidad y valentía. Pero también comprendí que, a partir de ese día, la verdadera herencia de nuestro tío Manuel no estaría en lo que se acumulaba en cuentas o tierras, sino en la posibilidad vibrante de sanar lo que estaba roto. Esa era la verdadera riqueza, la que solo se encuentra en la unión y el perdón. Al menos, esa era la promesa que pensaba sostener con cada paso que diera desde ese momento.